Saludos cordiales, ingeniera y compañeros. El día de hoy se expondrán algunos temas acerca de distribución discreta. La exposición está a cargo del grupo 1, que está formado por Carla Zapata, Luz Sandoval, Lenin Cruz, Brian Yen Zapanta y mi persona, Pablo Morán. ¿Alguna duda? Por favor, en los comentarios que nos hagan saber y las trataremos de responder. Primero, para tener un conocimiento total sobre distribución discreta, necesitamos recordar algunos términos ya vistos, como que es probabilidad. Ya, ¿qué es probabilidad? Eh, un- una definición bastante corta y bastante certera es que es la mayor o menor posibilidad para que ocurra o no un suceso o un evento. Ejemplos de probabilidad puede ser cuando queremos saber si es que va a caer una moneda cara o cruz, podemos acertar o no. Eso sería un ejemplo de probabilidad. Otro ejemplo sería el de jugar piedra, papel o tijera. Ya, conociendo qué es probabilidad, podemos referirnos qué es distribución de probabilidad. Nos dice que es la distribución de probabilidad de una variable aleatoria en función que asigna a cada suceso definido sobre la variable aleatoria la probabilidad de dicho suceso. Este término es bastante confuso, pero lo entenderemos si sabemos qué es una variable aleatoria. Ya, el término variable aleatoria nos dice que es aquella que asume diferentes valores a consecuencia de los resultados de un experimento aleatorio. Esto puede ser si al momento de lanzar una moneda puede caer, si tenemos 0 va a ser cara o si es 1 va a ser cruz. Esto se puede dar en todos los ejemplos que dimos de probabilidad. Cuando se limita el rango de valores, se dice que es una variable discreta. ¿Por qué? Porque estos van a ser tomados al azar, pero tienen un límite, tienen un inicio y tienen un límite. Y estos también deben ser valores enteros. Un ejemplo de esto es el número de alumnos aprobados en estadística de un grupo de 40 alumnos. En este grupo no puede haber 20.5 aprobados, deben ser números enteros. eh, ya, también tenemos las características de la distribución de las probabilidades discretas. Tenemos que son tres las principales características. La primera, que es generada por una variable discreta que solo toma valores enteros. La probabilidad debe ser mayor a 0 y la suma de sus posibilidades tiene que dar igual a 1. Estos son conceptos que ya hemos visto, tal vez algunos en los teoremas del árbol y otros así. Ya, por último, vamos a recordarte tres temas o conceptos que ya vimos en los anteriores capítulos, que es la media, la desviación estándar y la varianza. El primer tema que vamos a recordar es la media. Nos dice que también es conocida como promedio o es el valor que se obtiene al dividir la suma de un conglomerado de números entre la cantidad de ellos. Un ejemplo práctico, tenemos a 6 alumnos y necesitamos sacar la estatura promedio. Lo que se hace es sumar cada una de sus estaturas y dividirlas para 6, que sería en este caso. La desviación estándar. Esto nos dice que es una medida de dispersión de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuánto se varía entre un dato y otro. Esto podemos decir que es la medida entre cada dato. O para entenderlo mejor, si todos los números o todos los datos son iguales, tenemos una desviación estándar 0. Y el último tema que vamos a recordar, que es la varianza.
La varianza es una medida de dispersión, así como como el anterior término, pero esta se la utiliza en los sectores de la economía y las finanzas. Esto, esto lo podemos interpretar como el riesgo de que el rendimiento de algún procedimiento en concreto sea distinto del rendimiento esperado. Estos son temas que necesitamos recordar para así tener un buen conocimiento de la distribución de probabilidades discretas. En esta parte nosotros vamos a hablar sobre la distribución uniforme discreta, que tiene las siguientes variables. Siguiente. Lo primero que debemos hacer es definir un poco esto sobre la distribución uniforme, y para eso vamos a decir que es una probabilidad y que esta es perteneciente a estadística. Esta es una distribución de probabilidad discreta simétrica que surge en espacios de probabilidad equiprobables. Es decir, que sucede en situaciones donde de n resultados diferentes todos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Siguiente. Ahora, para entender un poco más, vamos a decir que esta es una variable aleatoria denotada por x, que tiene una distribución uniforme cuando la probabilidad en todos los puntos de masa probabilístico es la misma. Es decir, cuando todos los posibles valores que puede adoptar la variable, en este caso x1, x2, x3, sucesivamente hasta llevar a xk, tienen la misma probabilidad de suceder. Pongamos un ejemplo ya útil y conocido en el ámbito de estadística, que es el fácil y sencillo lanzamiento de un dado. Primero, vamos a definir una variable aleatoria. Esta variable, denotada por x, será el número resultante tras su lanzamiento. Pero los valores que pueden tomar esta variable son los siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues bien, esa variable aleatoria tiene distribución uniforme. Como es el caso, la probabilidad es la misma para cada uno de los resultados posibles. Es decir, que podemos hacer cualquier lanzamiento de un dado y x podrá tomar cualquiera de estos valores. Esta información la podemos obtener en el libro de Meneses, que es bastante amplio en el tema de estadística. Siguiente. En vista de lo dicho anteriormente, vamos a definir una función, y esta función es llamada como función de cuantía de una variable aleatoria, discreta con distribución uniforme. La vamos a definir de la siguiente forma. F de x es igual a dos casos posibles que pueden suceder. El primer caso sucede cuando 0, el primer caso es cuando 0 se cumple para x igual a xy. Y el segundo caso es cuando 1 sobre k sucede cuando x es igual a xy. Recordemos nuevamente que xy son todos los valores aleatorios que puede tomar la variable. En nuestro sencillo ejemplo de lanzamiento del dado, la función de cuantía, o sea, la de probabilidad de que salga el resultado determinado, se puede expresar con un sencillo y claro ejemplo, mediante nuestra función. Esta función es igual a f de x, para un solo caso, x1 sobre 6, cuando x es igual a xy. Recordemos nuevamente que y va a ser los valores aleatorios que puede tomar nuestra variable. Y puede ser 0 en cualquier otro caso. Ahora, nosotros podemos representar esto mediante una representación gráfica. Pero esto sucede siempre y cuando nosotros tengamos valores descendientes en el tiempo. Supongamos que tenemos los valores x1 mayor a x2 mayor a x3, sucesivamente hasta llegar a x mayor a k, menor a k, perdón. Como límite en el tiempo vamos a tener 1 sobre k y en la recta x vamos a tener todos nuestros valores que pueden tomar. Siguiente. Ahora, para ser un poco ya claros y concisos, vamos a recordar un poco el concepto de función de distribución, que ya lo vimos anteriormente, y vamos a decir que la función de distribución mide la probabilidad de que la variable adopte valores iguales o inferiores a un dado. Por ejemplo,
tenemos f de x que es igual a p siempre y cuando x sea menor o igual a KI, a xy. Y recordemos nuevamente que y puede ser todos los valores aleatorios. En su expresión analítica, la función de distribución vendrá dado como f de x es igual a la sumatoria, empezando desde y, hasta terminar a igual, con un recorrido de igual a 1 de nuestra función por cada paso que demos. Si nosotros aplicamos a nuestro ejemplo del lado de lanzamiento del dado que habíamos mencionado anteriormente, tendremos resultados teóricos inferiores al valor de 1. Es decir, que hemos utilizado nuestra función de cuantía y la de distribución vale 0. Para resultados iguales a 1, la función de cuantía y la de distribución valen un sexto, cuando el resultado es 2. La función de cuantía vale un sexto, pero la de distribución, que es la probabilidad de que la variable adopte resultados iguales o inferiores a 2, vale 2 sextos. Y así sucesivamente hasta tener todos nuestros valores aleatorios que tenemos. Si generalizamos este rozamiento, obtendremos la expresión de la función de distribución, que será la siguiente. Tendremos f de x para 3 casos en particular, para 4 casos en particular. El primer caso es 0 cuando x es menor a x1. Será 1 sobre k si x es menor, si x1 es menor o igual a x y es menor o igual a x2. Y será 2 sobre k si x2 es menor a x y menor a x3. Y finalmente tendremos que 1 se cumple cuando x es mayor o igual a xk. Pero para ser concretos y directamente irnos al grano, podemos darnos cuenta que en realidad nuestra función siempre va a tener 3 casos en particular. Siempre va a tomar un valor en 0, puede tomar un valor i sobre k y puede tomar un valor 1 en cualquiera de los lanzamientos. Siguiente. Es decir, que finalmente nuestra representación gráfica de la función de distribución es tan sencilla e inmediata como la que tenemos expresada finalmente en la gráfica. Tenemos 1 sobre k, 2 sobre k, 3 sobre k para cada evento o para cada lanzamiento que suceda para la variable que puede tomar. Siguiente. Como ejemplo rápido, tenemos un pequeño ejercicio que dice de la siguiente forma. Si una persona compra una papeleta en una rifa en la que puede ganar de 5.000 euros o un segundo premio de 2.000 euros, con las probabilidades de 0.01 y 0.03, ¿cuál sería el precio justo para pagar por la papeleta? Entonces, vamos a hacer este pequeño análisis y nosotros vamos a tener la variable de distribución uniforme discreta simplemente multiplicando el valor por la probabilidad y luego sumándole, porque podemos comprar la de 5.000 o la de 2.000. Ahora, regresando al ejemplo sencillo del dado, en el siguiente ejercicio tenemos un pequeño análisis de qué valor puede tomar la variable x aleatoria discreta cuya función de probabilidad está dada por esa tabla. Simple y sencillamente podemos utilizar la fórmula vista anteriormente y podemos ir calculando todas las probabilidades que pueden ir tomando. Como pueden observar, es simplemente ejercicios teóricos que ayudan a complementar un poco más el concepto. Bueno, como siguiente tema tenemos distribución binomial. La distribución binomial es una distribución de probabilidades de una variable aleatoria discreta que puede tomar diferentes valores. X será nuestra variable aleatoria binomial, que puede ser x1, x2, x3, hasta llegar hasta xn. Cabe recalcar que es apropiado para una variedad de procesos que describe datos discretos, teniendo en cuenta que los datos discretos son valores muy específicos, es decir, valores que podemos contar. No pueden ser valores, tienen que ser valores enteros. La distribución binomial NP solo tiene dos posibles resultados, éxito o fracaso. Se representa de la siguiente forma. Nuestra variable aleatoria X, distribución binomial de NP,
La fórmula sería, probabilidad de nuestra variable aleatoria es igual a número de éxitos, y esto es igual a un número combinatorio del número de ensayos o experimentos entre el número de éxitos, multiplicado por la probabilidad de éxito elevado al número de éxitos. Y esto multiplicado por el fracaso, que también es representado como 1 menos P. Y esto elevado al número de ensayos menos el número de éxitos. En un número combinatorio lo podemos representar como, en este caso se representaría como el número de ensayos factorial sobre el número de éxitos factorial menos multiplicado por el número de ensayos menos el número de éxitos factorial. Teniendo en cuenta que ya con este reemplazo nos quedará esta fórmula, donde tenemos que n es el número de ensayos o experimentos. X es una variable aleatoria binomial. X minúscula es el número de éxitos, P es la probabilidad de éxitos y Q es la probabilidad de fracaso. La probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso solo pueden sumar 1. Características de la distribución binomial. El experimento consta de una secuencia de n ensayos o pruebas idénticas. Estas pruebas en cada experimento tienen que ser exactamente las mismas. En cada ensayo o pruebas hay dos posibles resultados, como ya les mencioné, éxito o fracaso. La probabilidad de éxito es constante y se denota con la letra P. Es decir, la probabilidad de éxito no va a variar. Por ello, la probabilidad de fracaso será 1 menos P, como ya les dije, y se denotará con la letra Q. Como ya les mencioné, entre los dos solo pueden sumar 1, la unidad. Los ensayos son independientes entre sí, es decir, cualquier resultado de cualquier ensayo no influye en el resultado de otro ensayo. Media, variancia y desviación estándar de la distribución binomial. Tenemos, como ya lo supo mencionar mi compañero al principio de la exposición, vamos a tener la media o en este caso valor esperado, que se representará entre las variables antes mencionadas. La media será igual al número de ensayos por la probabilidad de éxito. La varianza será igual al número de ensayos por la probabilidad de fracaso, o 1 menos P. Y la desviación estándar será igual a la raíz del número de ensayos por la probabilidad de éxitos y por la probabilidad de fracaso, teniendo en cuenta que n debe ser un número entero positivo y p, la probabilidad de éxito, debe pertenecer al intervalo de 0, 1, no se puede pasar. Como utilidad de la distribución binomial, tenemos que será utilizada en experimentos que se puedan reducir a dos opciones. Puede ser un tratamiento médico efectivo o no efectivo, para hallar el nacimiento del género de un bebé, sea femenino o masculino, si un equipo de fútbol gana o pierde, entre otros. Para plantear mejor el tema, hemos representado un ejercicio, el cual dice: en una cafetería, debido a sus bajas ventas, implementaron un nuevo producto llamado Frappé Chai. La probabilidad de que a un cliente le guste el Frappé Chai es de 0,7. Si llegan 5 clientes nuevos a mi cafetería, ¿cuál será la probabilidad de que solo a 3 de ellos les guste el nuevo producto? Viendo el enunciado del ejercicio, nos damos cuenta que primero tenemos que ver que sea un ejercicio en el cual podamos hallar la distribución binomial. Nos damos cuenta que vamos a tener unos ensayos independientes, es decir, se van a repetir y su probabilidad de éxito va a ser constante. En este caso, si les gusta el frappé de chai, va a ser de 0,7 y si no les gusta, va a ser de 0,3. ¿Cómo lo hallamos? Restando 0,7 menos 1. Entre los datos tenemos que n, que es el número de clientes que llegan nuevos al local, es 5. Y la probabilidad de éxito que ya nos da en el enunciado es de 0,7. X, que es el número de éxitos, nos dice en el enunciado también cuál será la probabilidad de que solo a 3 de ellos les guste. Es decir, X será igual a 3. Y nuestra variable aleatoria binomial será igual a 5. ¿Por qué? Porque son el número de clientes nuevos que les gusta el frappé de chai.
Lo representamos en la forma de la distribución binomial y lo tan solo calculamos reemplazando los valores en la fórmula. Calculamos el número combinatorio con lo que ya les dije de el número factorial. Reemplazamos y nos sale que tenemos una probabilidad de que solo a 3 de los nuevos clientes les guste el frappé de chai del 30,87%. Siguiente, por favor. Como ejercicio 2 tenemos un tratamiento contra la hepatitis produce una mejoría en el 80% de enfermos a los que se les aplica. Se suministra a 5 enfermos y se pide calcular la probabilidad de que los 5 pacientes mejoren. ¿Cuántos pacientes se espera que mejoren? Bien, como en el anterior ejercicio, hay que denotar que en nuestro ejercicio cumpla todas las características de distribución binomial. Nos damos cuenta que nos da una probabilidad de éxito y que cada ensayo es independiente entre sí, es decir, porque a cada enfermo se le suministra la medicina y cada ensayo será independiente. En este caso, X es el número de enfermos que X minúscula, y N es el número de pacientes a los que se les suministra la medicina. X será igual a 5 y el N será igual a 5, porque nos dice que el primer enunciado nos dice la probabilidad de que los 5 pacientes en total mejoren. Y nuestra probabilidad de mejoría, que ya nos las dan enunciado, que es el 80%. Entonces tenemos que nuestra probabilidad de éxito es igual a 0,8. Calculamos nuestra probabilidad de fracaso, que sería 1 menos 0,8, lo cual da 0,2. Y tan solo reemplazamos en la fórmula de distribución binomial. De igual forma, calculamos el número combinatorio del número de ensayos sobre el número de éxitos factorial menos el número de ensayos menos el número de éxitos factorial. Calculando esto, tenemos que la probabilidad de que 5 pacientes mejoren, a los cuales se les suministra el tratamiento para la hepatitis, es del 32,76%. Literal B. ¿Cuántos pacientes esperan que mejore? Como ya lo dijimos en la media y la varianza, la media es el valor esperado. Para calcular solo tenemos que la media es igual al número de ensayos o experimentos por la probabilidad de éxito. Si reemplazamos, tenemos que nuestro número de ensayos en los datos nos da que es 5, porque es a 5 enfermos a los que se les suministra. Y nuestra probabilidad de éxitos, que ya es del 80%. Si multiplicamos, tenemos un valor de 4. Es decir, se espera que 4 pacientes de los 5 mejoren con el tratamiento de la hepatitis. La distribución hipergeométrica. Para esto vamos a definir un concepto muy claro sobre este tema. La distribución hipergeométrica se refiere a un modelo de muestra donde hay elementos de dos tipos posibles. Esto indica la probabilidad de obtener un número de objeto X de uno de los tipos, al sacar una muestra de tamaño n de un total de n objetos, de los cuales k es el tipo requerido. En este sentido vamos a tener que manejar varios parámetros para analizar este tipo de distribución, pero básicamente tenemos que identificar los objetos con los cuales vamos a trabajar. Para utilizar esta distribución hipergeométrica debemos tomar en cuenta que se deben aplicar para muestras obtenidas de poblaciones relativamente pequeñas sin reemplazo. Y también se utiliza en la prueba exacta de Fisher para probar la diferencia entre dos proporciones y en muestreos de aceptación por atributos cuando se toman muestras de un lote aislado de un tamaño finito. Para entender de mejor manera esta distribución vamos a trabajar con un ejercicio. El enunciado es el siguiente. En una urna hay un total de 12 objetos, de los cuales 3 son defectuosos. Si se seleccionaron 4 objetos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que dos sean defectuosos? En este caso nos podemos dar cuenta que el número de objetos que tenemos
representado por n sería 12. El tamaño de los cuales tenemos que requerir sería k, que es menos 3. Tenemos también que el tamaño de la muestra es n, que es igual a 2. Y la fórmula nos queda reemplazando. K es el combinatorio de 3, donde la muestra x, que es igual a 2, por 12, que es el n, el total de objetos. 4 es el tamaño y x es el número de objetos que tenemos. Entonces, procedemos a resolver el ejercicio, reemplazando los datos obtenidos en la fórmula, en donde nos quedan las posibilidades para resolver los combinatorios de cada objeto que tenemos que encontrar. Primero resolvemos el combinatorio de 3 y 2, que es nada más que el factorial de 3 sobre el factorial de 2 multiplicado por 3 menos 2 factorial. Si resolvemos esto con una operación matemática, obtenemos que nos da igual al valor de 3. También, para que sea más simple la operación, tenemos que resolver el factorial de 9 y 2, el combinatorio de 9 y 2. Realizamos el factorial de 9 dividido para 2 factorial multiplicado por la resta de 9 y 2 factorial. Esto nos da un valor de 36. Y así sucesivamente para el combinatorio de 12 y 4. Cuando hayamos resuelto esto, nos obtendremos un valor de 495. Ahora nos queda nada más que reemplazar los valores que hemos tenido para que la operación sea más sencilla. Entonces multiplicamos 3 por 36 y lo dividimos para 495. Y esto nos da un total de 0,218. Siguiente. Tenemos otro ejercicio que dice: ¿cuál es la probabilidad de que una mesera se rehúse a servir bebidas alcohólicas únicamente a 2 menores de edad si se verifica aleatoriamente solo 5 identificaciones de entre 9 estudiantes, de los cuales 4 no tienen la edad suficiente? Igual procedemos a obtener los datos para resolver el ejercicio. Tenemos que n va a tener un valor de 9, k va a ser igual a 4, la muestra del tamaño va a ser igual a 5 y x va a ser igual a 2. De la misma forma procedemos a resolver la operación. Sacamos los combinatorios y el primer combinatorio de 4 y 2 obtenemos un resultado de 6. El combinatorio de 5 y 3 obtenemos un resultado de 10. Y el combinatorio de 9 y 5 obtenemos un resultado de 126. Aplicamos en la fórmula y obtenemos que la probabilidad es igual a 0.47. Distribución geométrica. La distribución geométrica se fundamenta en los ensayos independientes Bernoulli, que supongamos que podemos tener una sucesión infinita de ellos con probabilidades de éxito P en cada ensayo. Entonces tenemos una sucesión de éxitos y fracasos, ¿ya? Que es una sucesión infinita de ensayos independientes Bernoulli. ¿Ya? Ahora, vamos a definir una variable aleatoria x de la siguiente forma. X va a ser el número de fracasos antes de obtener el primer éxito. Entonces X va a ser una variable aleatoria discreta con valores de 0, 1, 2, 3, etc. Y su función de probabilidad va a estar dada por la siguiente expresión. F minúscula de X es igual a lo siguiente. A P por 1 menos P elevado a la X menos 1. Si X es igual a 0, 1, 2, etc. O va a ser 0 en otro caso. De esta forma, la probabilidad de que el número de fracasos antes de obtener el primer éxito sea X está dado por la expresión P por 1 menos P a la X menos 1. Entonces tenemos 1 menos P por 1 menos P, etc. Tenemos esa expresión multiplicada X veces.
X veces el número de fracasos. Y finalmente, el último ensayo es un éxito con probabilidad P. La siguiente. La gráfica de la función de probabilidad tiene la siguiente forma. La función alcanza su valor máximo P cuando es igual a 0. Y después decae de esta forma para X mayores o iguales a 1. En este caso se dice que la variable aleatoria X tiene una distribución geométrica de parámetro P. Y como podemos ver aquí en la tabla, en la siguiente tabla tenemos también además de esta distribución geométrica, tenemos la varianza, la esperanza y la media. Tenemos sus fórmulas a usar. La siguiente. Ya. Bueno, ya hemos dicho que las aplicaciones cuando tenemos una sucesión de pruebas en la cual queremos saber el número de pruebas en que ocurre el primer éxito. Adicionalmente, se tiene que cumplir lo siguiente, que existan solamente dos resultados posibles en cada ensayo que vamos a llamar éxitos o fracasos. Esto va a ser igual que en la distribución binomial que vimos anteriormente. La probabilidad de éxito va a ser representada por P y esta va a permanecer constante en todos los intentos, igual que en la distribución binomial. Además de que tenemos que todos los n intentos repetidos son independientes, similar a la distribución binomial. Es decir, se cumplen todas las mismas suposiciones que en la distribución binomial, excepto que n no es fijo. Por ejemplo, si tenemos, esto lo vamos a ver en el siguiente ejemplo de manera más clara. La siguiente. El ejercicio nos dice que ¿cuál es la probabilidad de que un tirador experto dé en el blanco es del 95%? ¿Cuál es la probabilidad de que falle por primera vez en el quinceavo disparo? Ya. Bueno, para intentar resolver este ejercicio, nos damos cuenta que la probabilidad de éxito va a ser fija, como dijimos. La probabilidad de éxito va a ser fija, que va a ser el 95%. Ya, también tenemos que todo esto, que se cumplen todas las condiciones de un problema de distribución binomial, excepto que él no va a disparar 15 veces, que el arquero no va a disparar 15 veces, sino que queremos saber la probabilidad de que falle por primera vez en el 15º disparo. Así es que entonces es un problema, esto se convierte en un problema de distribución geométrica y deja de ser un problema de distribución binomial. Entonces, la probabilidad de que falle por primera vez en su quinceavo disparo, tenemos, a partir del enunciado, tenemos los siguientes datos. Que X va a ser 15, porque queremos ver la falla en el quinceavo disparo. Entonces, el éxito en este caso sería que falle, que va a ser en el disparo número 15, y P es de 0.05. Y hay 95% de probabilidad de que acierte. Pero lo que andamos buscando es que falle. Entonces el éxito en este caso va a ser la falla. Y la probabilidad de falla sería del 5% o de 0.05. Explicando la fórmula que es P por 1 menos P a la X menos 1, sustituiríamos entonces el valor de P por 0.05 por 1 menos 0.05 elevado a la 15 menos 1. Resolviendo esto, tendríamos que nos da una probabilidad de 0.0244, que eso significaría que hay una probabilidad de que falle por primera vez en su quinceavo disparo de un 2.44%. Siguiente ejercicio. Ya, tenemos otro ejercicio que nos dice que suponga que cada una de las llamadas a una estación de radio popular tiene una probabilidad de 0.02 de ser respondida. Eso quiere decir que hay un 2% de probabilidad. Asumiendo que las llamadas son independientes, ¿cuál es la probabilidad de que le respondan a la décima llamada? ¿Y cuál es el número medio de llamadas para conectar? Ya. En este ejemplo, X va a ser igual al número de llamadas a la estación hasta ser atendido. El éxito va a ser igual al 2%, que es igual al 0.02. El fracaso
ya sabemos que es 1 menos P, que va a ser igual a 0.98. Entonces, con estos datos reemplazando en la fórmula, tendríamos que P reemplazaríamos por 0.02 y el fracaso lo reemplazaríamos por 0.98. Ya, esto nos da una probabilidad de 0.0167 o una probabilidad del 1% de que sea atendida su llamada. Y el número medio de llamadas, para encontrar el número medio de llamadas, hacemos uso de la fórmula que vimos en la tabla de una diapositiva anterior, en la tabla de la media. Entonces, reemplazando 1 sobre la probabilidad, nos da de que 1 sobre 0.02 tenemos que nos da igual a 50. Esto quiere decir que tendría que haber un promedio, un medio de 50 llamadas para que pueda ser respondida, para que haya un éxito en la probabilidad de que sea respondida su llamada a la estación de radio. Eso sería todo. ¿Okay? Ya. Bueno, eso sería todo por parte del grupo 1 acerca de los temas a tratar. Y como se dijo en el inicio del video, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, se lo puede hacer en los comentarios. Muchas gracias.